Hola, hola mi curioso, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Establecida en la década de 1960 en Chile, la Colonia de la Dignidad se presentó al público como un asentamiento que garantizaba a las personas el libre acceso a la atención médica y a la educación. Se suponía que era un refugio para los niños huérfanos y un lugar donde uno podía acercarse más a Dios. Su fundador, el predicador alemán Paul Schaffer, proclamó que él era el gobernador del mismo Jesús y que también estaba experimentando pensamientos proféticos, por lo que rápidamente ganó seguidores que vinieron a Colonia a vivir allí. Sin embargo, cuando cruzaron las puertas del asentamiento, en realidad se convirtieron en prisioneros, perseguidos, obligados a realizar trabajos forzados, separados del mundo y encerrados como en una fortaleza. No tenían posibilidad de volver atrás, solo unos pocos lograron escapar y contar los horrores que Schaffer había cometido contra adultos y niños, pero las autoridades estatales no hicieron nada al respecto durante casi 30 años. ¿Cómo fue posible que la gente de la colonia fuera aterrorizada con impunidad? ¿Qué estaba sucediendo exactamente fuera de sus muros? ¿Quién fue el fundador y se hizo justicia? Escucharás sobre los oscuros secretos del aterrador pueblo chileno que se ha vuelto a escuchar recientemente gracias a Netflix. Pero tampoco olvides suscribirte, levantar el pulgar hacia arriba y hacer clic en la campana de las notificaciones. Si te gusta sentarte frente al televisor por las tardes y navegar por las bibliotecas de películas de las plataformas de streaming en busca de algún programa interesante, tu atención no debe perderse. Por ejemplo, la producción titulada Colonia, que apareció en Netflix a mediados de noviembre. Cuenta sobre un joven activista interpretado por Daniel Bohr, quien ha capturado las atrocidades en Chile por el régimen militar del poder, quien termina en la misteriosa Colonia Dignidad, dirigido por el excéntrico Paul Schaffer. Allí, brutalmente interrogado, rápidamente se da cuenta de que probablemente nunca volverá al mundo normal. Su novia, interpretada por Emma Watson, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a su amado, llega al asentamiento poco después. Ella se convierte voluntariamente en miembro de una secta que vive en la colonia y por lo tanto experimenta el mayor horror de su vida. Aunque viendo las dramáticas luchas de una pareja enamorada que se muestra en la película, se puede decir que tal historia solo podría ser un invento de los escritores, y de hecho se basó en una historia de hechos reales. Colonia Dignidad o la Colonia de la Dignidad sí existió, al igual que su fundador Paul Schaffer, y las prácticas crueles se habían llevado a cabo allí durante las décadas y eran mucho más aterradoras que en la producción de Netflix. Antes de la creación del asentamiento, Schaffer vivía en Alemania, donde, tras un intento fallido de hacer carrera en el ejército, encontró otra forma de vida como pastor carismático predicando sermones apasionados. Reunió una pequeña comunidad a su alrededor y con su ayuda estableció un orfanato para niños que se quedaron sin familia después del final de la Segunda Guerra Mundial. La instalación se llenó rápidamente de niños indefensos, pero el pastor aparentemente piadoso resultó ser un degenerado con la misma rapidez, con la que cuidaba a los niños durante el día y los usaba cruelmente por la noche. Aunque intentó por todos los medios ocultar sus acciones, la policía finalmente se enteró. Schaffer, queriendo evitar el encarcelamiento, decidió huir del país y persuadió a sus seguidores a que hicieran lo mismo, argumentando que el motivo de su huida era el miedo al comunismo que aún estaba fortaleciéndose en aquellos momentos. Proclamó que hay que salir no solo de Alemania, sino también del continente y cruzar el océano en busca de un lugar mejor en la tierra. Su elección recayó en América del Sur, a saber, en Chile, en donde en 1961, con las contribuciones de los creyentes, compró una granja en ruinas para establecer una colonia. Este lugar se llamaba Colonia de la Dignidad. Consistía en filas de barrancones donde podrían vivir los recién llegados y estaba cercado del mundo exterior con alambre de púas patrullado por guardias armados. Las autoridades chilenas dieron permiso para establecer el asentamiento luego de recibir información que la colonia sería una misión cristiana. Schaffer, gracias a su fuerte personalidad, rápidamente ganó más y más seguidores. Los nuevos habitantes del asentamiento eran principalmente alemanes que dejaron su país de origen después de la guerra, pero también chilenos encantados con el carismático pastor, quien argumentó que era el gobernador de Jesús en la tierra.
Los miembros admitidos trabajaron día y noche para expandir su nuevo hogar con la visión de crear un paraíso en la tierra. Se llevó a cabo el cultivo, se estableció en una central eléctrica de molinos y canteras, el sistema de telecomunicaciones comenzó a funcionar en la colonia y poco después de su fundación se convirtió en un lugar completamente autosuficiente. Las películas grabadas dentro del asentamiento fueron enviadas a la televisión pública y los felices habitantes que trabajaban en la finca y realizaban sus tareas con una sonrisa en sus labios. También hubo escasez de niños, especialmente varones, y hoy se sabe que durante las décadas de funcionamiento resultaron cerca de 30,000. A primera vista todo parecía muy amistoso, por lo tanto Schaffer podría expandir fácilmente el imperio y tener un poder ilimitado sobre varios cientos de adherentes confinados a él. Pero en realidad nadie fuera de la colonia se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo adentro. Los hechos espantosos sobre esto salieron a la luz cuando un joven, Wolfgang Müller, que logró escapar de la colonia Dignidad, llegó a la embajada alemana. Habló de las espantosas condiciones que había allí. Según sus informes, los habitantes fueron segregados por sexo, las parejas casadas fueron separadas y sus padres fueron separados de sus hijos, que vivían en una parte especial separada del asentamiento. La gente era obligada a trabajar como esclavos día y noche, y los menos productivos se enfrentaban a castigos crueles. Al mismo tiempo se adoraba a Paul Schaffler como a Dios, y todos los que terminaban en su campamento no tenían ninguna posibilidad de volver a la normalidad. La información sobre las pruebas de sustancias peligrosas en los habitantes o en los abusos cometidos contra los niños no fue menos impactante. Müller describió Colonia Dignidad como un infierno en la tierra, pero nadie le creyó. Los funcionarios no tomaron ninguna medida para investigar o inspeccionar el centro remoto, por lo que pudo continuar funcionando sin obstáculos. Con el tiempo, sin embargo, aparecieron algunos más, y cada uno dio un relato igualmente impactante. Esto eventualmente provocó la reacción de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que anunció que la colonia estaba actuando como un campo de prisioneros. Amnistía Internacional fue acusada de utilizar la tortura contra las personas y el fundador en respuesta inició un juicio que hasta el día de hoy no ha sido finalizado. La colonia Dignidad duró 30 años y nadie pudo dañarla. La verdad sobre lo que sucedió en este lugar recién ha salido a la luz, en 1990, cuando la dictadura del presidente Augusto Pinochet fue derrocada en Chile. Resultó que Paul Schaffer era su colaborador cercano y a cambio de su inviolabilidad y plena libertad para dirigir su colonia, creó una base militar aislada del mundo. Ahí los generales del ejército y del dictador se preparaban para la guerra con Argentina. Su policía secreta tenía permiso para encarcelar e interrogar brutalmente a los opositores políticos, y para ello se creó todo un sistema de búnkeres subterráneos en el subsuelo. Además, la colonia se utilizó para la producción y el almacenamiento de agentes de guerra y la prueba de gases peligrosos. Gracias a las nuevas autoridades en Chile, se abrieron las puertas del establecimiento y las personas que decidieron irse contaron su historia. El testimonio más dramático fue el testimonio de unos jóvenes que confesaron que eran juguetes en manos de Schaffler y que tenían que cumplir todos sus caprichos. Los adultos liberados informaron que fueron obligados a denunciar, acusados injustamente y castigados por comportamientos no cristianos. Vivieron en condiciones espartanas y se vieron obligados a obedecer las órdenes de un líder que recorrió la colonia en un vehículo blindado y sembró el terror universal, como afirmó en el nombre de Dios. Las apelaciones se realizaron todas las noches y durante las mismas se produjeron actos de violencia en contra de las mujeres y los hombres. A instancias del pastor, ocurrieron atrocidades inimaginables que fueron incluso peores que las ocurridas en los campos de concentración de la guerra. Paul Schaffler logró escapar después de derrocar el gobierno de Pinochet, pero después de unos años cayó en manos de la policía y fue llevado a un tribunal chileno. Se le mostró una serie de abusos contra menores y en 2006 fue condenado a 33 años de prisión y una multa de casi $2 millones. 4 años después dejó este mundo tras las rejas. 18 de sus colaboradores más cercanos también fueron condenados a prisión. Aproximadamente 240 personas que abandonaron la colonia recibieron una compensación del gobierno alemán y se les pagaron cantidades de hasta varios miles de euros en 2019. Sorprendente, la colonia sigue funcionando. Se llama
Villa Baviera y ahora es una famosa atracción turística. Todavía hay alrededor de 150 personas que cultivan el culto a Paul Schaeffler como un líder religioso. Su colonia inspiró varias producciones de televisión, entre ellas la mencionada Colonia con Emma Watson, el documental de Colonia Dignidad, A Sinister Sect o la serie germano-chilena Dignity. Así que mi curioso, ¿has visto alguna de estas películas? Comparte tus opiniones con nosotros. Además, asegúrate de hacernos saber lo que piensas sobre lo que sucedió en el campamento de Paul Schaeffler. ¿Conocías esa historia? Escríbeme en los comentarios, pero también no olvides de la suscripción y dejarme tu me gusta. Y volveremos pronto con un nuevo episodio con este efecto wow. Y así que, ¡hasta luego!